de la seriedad de las Escrituras. Y esta seriedad, pues es, vamos, tan extraordinaria que de pronto nosotros le hemos pasado por alto. Y todo esto que hemos estado viendo de pronto nos debe de ayudar para profundizar la Escritura justamente de esta manera, con seriedad. Porque al final, como el Señor en algún momento lo dijo, a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Lo dijo así el Señor y bueno, definitivamente es una realidad. Y si ellas dan testimonio de Él, y si en ellas se encuentra la vida eterna, o sea, realzando lo que es la importancia de la Escritura, entonces debemos de considerarla con mucha seriedad. Y yo creo que es un aspecto muy importante. A lo mejor nosotros lo podemos dar quizá en una clase, pero cuando tú te dedicas a estudiar, ahora sí que con mayor profundidad aquello que de pronto vimos, vas a encontrar un montón de cosas más que podrás de pronto sacar para tu provecho personal. Vamos para aprovechar al máximo el tiempo, a leer la cita que está ahí en pantalla, Apocalipsis 22, 18 al 19. Y la temática de arriba, ahí está, hay de aquel que le añade o le quite. Bueno, usted de pronto en algún momento ha escuchado estas frases, estas palabras, ¿sí? Y queremos realzar la importancia de ello, basado en el conocimiento y o en la ignorancia. Apocalipsis 22, 18 al 19, en su lectura dice de la manera siguiente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Entonces, bueno, ¿por qué lo hacen? No lo sé. Puede ser puede ser de pronto que sea una persona que se ha convertido en un engañador, un manipulador de las Escrituras, basados de pronto en el propósito de poder de alguna manera sacar algunos dividendos relativos a lo que se está enseñando. Dos, puede ser parcialmente ignorante de la Escritura, en donde con una idea preconcebida, como lo vimos ya en una eisegesis, de pronto una idea preconcebida de las Escrituras, entonces lo que está tratando de alguna manera es de introducir por su ignorancia algo equivocado. Lamentablemente, muchas de las veces, cuando alguien se levanta con algo nuevo, con una revelación nueva, hay un montón de personas que le siguen y que creen. Yo veo de pronto y digo, pero ¿quién va a creerle a este? Oiga, y tiene seguidores. Y no son 30, no son 50. Son miles de personas que se levantan siguiendo necedades y siguiendo cosas que no caben en tu mente, pero sin embargo que ellos de alguna manera se las inventan. Y hay seguidores de personas que su base no es la Escritura. Entonces, vuelvo y repito, se le puede añadir. Originalmente no. Ahí está el texto, ¿no? No vamos a ir contrarios a lo que la Escritura dice. Pero si alguien de pronto trata de añadirle, que sí ha habido realmente en la historia, personas que le han tratado de añadir o malinterpretar
las Escrituras. De ahí nace la importancia de poder nosotros estudiar la Escritura de una manera correcta, para poder extraer de ella no el pensamiento de fulano, de sultano, de mangano o mi pensamiento, sino el pensamiento que realmente tiene que ver con una verdad que yo estoy de pronto tratando de mostrar. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare. Como secta, de pronto tenemos a lo que son los testigos de Jehová. Como añadidura pueden ser los mormones, famoso libro del mormón, ¿no? Pero bueno, eso es como una ilustración de lo que realmente o supuestamente puede pasar. Alguien que quiere de pronto de alguna manera manipular por las Escrituras a la gente o a las personas, bueno, en la actualidad hay muchas personas que han, y nosotros pedimos así, de esa manera. Me gusta, por ejemplo, la Biblia de MacArthur. Es que MacArthur no tiene una Biblia. MacArthur tiene notas en la Biblia, ¿no? O sea, porque a lo mejor puedo utilizar la Reina Valera del 60, ¿sabes? Entonces, él le añade notas e interpretaciones que considera de manera personal, pero no tiene una Biblia. En el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová, sí tienen una Biblia traducida del griego original, supuestamente, al español, y entonces en donde han quitado y han puesto de acuerdo a su conveniencia. Entonces, de poder hacerlo, sí se puede, pero de que se deba hacer, no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque esto tiene consecuencias, y las consecuencias no son buenas. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La sentencia escritural es muy seria relativa a esto. Pero bien, hay dos pasajes bíblicos que son combinados relativamente y que son importantes los dos. Si usted de pronto lo ve en el sentido de qué es lo que dice o cuál es la intención del texto de cada uno, se va a dar cuenta de que realmente en lo práctico están hablando de lo mismo. Mateo capítulo 5, versos 18 al 20. Quien lo tenga puede dar lectura, por favor, al texto. No. ¿Ni una qué? Ok. Ok, ¿usted ve la intención del texto acá? ¿La puede ver, la intención del texto? ¿O no? ¿Qué quiere decir el texto aquí? Yo quiero que de pronto en su mente haga un equilibrio de pronto con el texto leído primariamente de Apocalipsis 22, 18 al 19
y Mateo 5, 18 al 20. O sea, considérelos los dos, compárelos y vea que la intención de los dos textos es prácticamente la misma. ¿Estamos? Ok. Ahora, acá, lo que la Escritura, claro, Apocalipsis lo omite de una manera detallista, pero Mateo 5, 18 lo menciona. Dice, os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota y ni una tilde. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ok. 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 Bien. Mire, interesante esto, ¿no? Porque nosotros leemos y leemos, ¿no? Y nos equivocamos, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Le damos y le damos, ¿no? No, pues no lo vi bien. Ah, bueno, pero nos equivocamos y dijimos una cosa que no era. Y aunque retractemos de pronto, porque lo podemos hacer, gracias a Dios que estamos en el tiempo de gracia, no en el tiempo de ley, gracias a Dios que no somos escribas, traductores de la ley ni nada por el estilo, sino que somos común y corriente creyentes, ¿no? Cristianos. Pero muchas de las veces perdemos la seriedad en la lectura de la Escritura. ¿Sí? Vamos a decir que de pronto yo dije una palabra que no era, que era incorrecta. Está bien, se pasa por alto porque al final cada uno tiene una Biblia y está siguiendo la lectura y hace la corrección. Ya, entonces no hay problema. Pero cuando nos vamos a lo que es el tiempo antiguo, no era así. Era una la que estaba leyendo. Entonces, yo tengo que tener seriedad. Si voy a leer, tengo que, vamos, yo no tengo la habilidad de poder, la soltura, de poder leer de manera correcta, porque a lo mejor mi español es malo o se me olvida, no sé. Pero bueno, lo repito en mi casa. ¿Es malo repetirlo en la casa? Podemos repetirlo en la casa, podemos memorizarlo incluso, si así lo consideramos. ¿Cuánto lo vas a memorizar? ¿Cuántas veces te toca estar aquí al frente y abrir un culto con una lectura bíblica? ¿Cuántas veces? ¿Al mes? ¿O a los 2 meses? Entonces, ¿sería malo? ¿Sería dañino? No. Que vengas aquí y bueno, no te voy a decir por causa del testimonio, porque igual hago yo, ¿no? De pronto yo puedo tener todo aquí en la computadora, pero tengo mi Biblia en un lado por causa del testimonio, porque a veces dicen, no, dentro de la experiencia que nosotros hemos tenido, llegué a un lugar y le digo, pastor, la Biblia, no la traje, se me quedó en el apartamento. Dice, no hay problema. Utilice su iPad. Pues sí, yo sé. Yo utilizo mi iPad y le hablo de ahí y no hay problema. Pero yo por el testimonio, por tener la palabra conmigo escrita aquí en un lado, electrónica, yo la tengo hasta en el teléfono y todo lo que tú quieras, pero esto da testimonio. Por causa del testimonio. Es que debemos de hacerlo. Ahora, cuando nosotros realmente aprendemos a tener esa seriedad en las Escrituras, las cosas van a cambiar mucho para nosotros, para nuestra vida. Esto no es una sinagoga judía en lo absoluto, pero sí debemos de ver con seriedad la lectura de las Escrituras.
Vuelvo y repito, no se vale de pronto que leamos y leamos incorrectamente. Debemos leer correctamente. Yo lo voy a hacer, pastor, disculpe. Ok. Sí, ok. Entonces, la tilde, tenemos ahí, dice, es el trazo queraya o quepaya. Y en el quepaya hay una tilde. Ahí por eso utilicé esa pronunciación. Porque hay una tilde. Y la tilde, hermano, es una pequeña rayita y que apareciera como insignificante, pero a la vez tan importante que podía cambiar, ¿sí?, el significado de una palabra. La ñ, justamente, algunos que tienen muchas simbologías de estas, rayitas y cositas, es el portugués. Si nosotros lo utilizamos como acento en las pronunciaciones, como el caso de la ñ, ese trazo pequeño que es arriba de la n, pero bueno, ya tú ves que cambia, ¿no? ¿Cómo diría español sin ñ? Cambia, ¿verdad? Banana. Sí, parece un bebé hablando. Entonces, ¿me entiendes? Entonces hace un cambio y una transformación. Y he aquí la razón por la que nosotros debemos de considerar las Escrituras de una manera seria. Incluso, dice ahí la palabra, dice el verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, porque estás enseñando cosas que son incorrectas. Dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, aquí viene la parte comparativa, cultural, histórica del verso. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Escribas. ¿Qué era un escriba? Ajá. ¿Era alguien que qué? ¿Qué dijo la hermana? ¿No se oyó? Un traductor, el que traducía. ¿Escucharon allá atrás? A ver, ¿qué era un escriba? ¿Cuál carta? Ah, para traducir. Ok. Un escriba era un traductor de las Escrituras. Esto, como yo le dije, tiene lo que es un historial muy, muy, muy tremendo. Porque el que traducía las Escrituras debería de hacerlo de una manera correcta. O sea,
Primero, para poder de alguna manera mantener los escritos por largo tiempo, utilizaban pieles de animales. Pieles de animales que las curtían, las preparaban y después, cuando ya estaban listas, las utilizaban para empezar a traducir palabra por palabra y signo por signo. Pero era, por ejemplo, tan delicado que una tilde, por ejemplo, podía ser, vamos a decir que una tilde es mi dedo, pero tenía un pedacito aquí que parecía así como una vueltita aquí, y a eso no servía. ¿Cómo? Sí. O sea, tenían opciones, porque no es que no era, ser escriba, traductor de la ley, no era fácil. Porque es que podía ser cuadrado el final, podía ser redondo el final, podía ser algo pequeño que colgaba porque se me fue la tinta y se me fue la brochita para allá y quedó colgando. No, eso no vale. Entonces, había condiciones para poder hacer eso. Uno, pudiera de pronto, si ya tenías, ahora sí que la traducción no era en un día, eran meses de traducción. Meses de pasar lo que era la parte escritural, aleluya, traducirla o copiarla en otro documento, eran meses. Y era sumamente costoso. Ellos cobraban su dinero, por supuesto que sí, era su profesión, pero si se equivocaban, entonces les podían de alguna manera cancelar la licencia y se acababa el escriba. Ahora, otra cosa que se podía hacer también en ello era de pronto enrollar la piel donde habían escrito y lo ponían en unos jarrones de barro. Cuando ponían esos escritos supuestamente dañados en jarrones de barro, ¿sí?, que se habían equivocado ellos, había sido muy costosa la equivocación, el escriba tenía que pagar el proceso de haber preparado la piel para tener otra piel y volver a escribir. Eso salía de su salario. Él era el culpable. Lo otro que podían hacer para remediar su error tenía que ver con, se pasó un puntito, ok, ese puntito como no va ahí, entonces, ¿y cómo se daban cuenta? Porque había otros 3 ajenos a lo que ellos estaban escribiendo, que tenían que hacer revisiones exactas para que la palabra que estaba escrita en algún pergamino, siendo copiada en algún papel de piel, bueno, pues fuera correctamente la que estaba original. No era fácil. Ahora, ¿sabe qué hacían con esos rollos equivocados? Después de meterlos en ese jarrón de barro, y ya se llenaba el jarrón de barro, y iban y les hacían un funeral, los enterraban. O sea, ahí está el asunto, hermano. Por eso Cristo lo que les dice, hermano, tiene una razón muy poderosa. Porque dice, a ustedes parece que en ellas está la vida eterna. Ustedes son tan detallistas, tan meticulosos haciendo esas cosas, y ustedes no se han dado cuenta que esas escrituras dan testimonio de mí. O sea, están irremediablemente perdidos en otras palabras. O sea, pero también enfatiza, hermano, la responsabilidad
responsabilidad implícita en la traducción de las Escrituras. Ya lo dije, para que no vaya a decir, no voy a ir a la iglesia. No estamos en una sinagoga judía, pero estamos considerando la seriedad de la traducción de las Escrituras. ¿Seriedad en qué sentido? Por eso es que, ay pastor, pero es que eso de hermenéutica y eso de homilética y eso de que no sé qué cuánto, está bien. Le puede resultar hasta aburrido, le puede ser muy problemático para poder entenderlo, pero lo tiene que entender, por lo menos para no equivocarse en lo que usted está haciendo. Porque no es que quede como última opción, sino que el Espíritu Santo nos dirige, hermano, en entender, nos ilumina correctamente las Escrituras para que nosotros la entendamos. No quiere decir, hermano, que el Espíritu Santo nos va a guiar a los errores. No, pero va a mostrar los errores y nos va a guiar hacia la verdad. A ver, ¿cuántas personas nosotros hemos soportado aquí con equivocaciones? Que yo le he dicho a ustedes han aplaudido errores por la parte emotiva, emocional. Amén, hermano. Amén. Amén, ¿qué es si se equivocó? Amén, ¿qué es si está equivocado? Amén, ¿qué es si está diciendo cosas que no dice la Escritura, que no dice la Biblia? ¿Por qué? Por nuestra ignorancia, por nuestra propia ignorancia, porque no sabemos discernir lo que tenemos adelante. Hermano, y a lo mejor alguno no se puede parar de pronto en medio de un culto general, no se puede parar y decir, pare que se equivocó. No, a lo mejor no lo puede ser, pero debe darse cuenta que no puede alimentar, aleluya, emocionalmente a la persona que está al frente cuando se está equivocando. Aleluya. Esto es seriedad, hermano querido. Esto nosotros debemos de tener la seriedad que se ocupa, que se necesita, aleluya, en la Escritura, en la palabra del Señor. Entonces, imagínese usted. Tengo aquí un escrito. Y eso implica de pronto un poco de lectura del escrito, porque a veces a lo mejor no lo puedes entender en una lectura así de pronto práctica o de memoria, y no queremos equivocarnos relativo a esto. El texto griego utiliza keraia, que se traduce literalmente como un cuernito o gancho, el griego. Como un cuernito o gancho relativo a el que paya. Que cuando tú de pronto entiendes que ese es un pequeño cuernito o gancho, en los manuscritos hebreos, esto se refiere a un trazo o remate de tinta casi imperceptible, a diferencia de una letra, y que hace la diferencia de una letra a otra. El peligro de la confusión. En el ejemplo, por ejemplo, visual de nosotros, en nuestro español, ¿sabe qué hace la diferencia de una O para convertir la O en otra letra? ¿Sabe cuál? Primero la O.
Q, la Q. ¿Qué es lo que le hace diferente? O Q. En su descripción, una pequeña tilde cambia totalmente la letra. ¿Perdón? La O para la A. Sí, bueno. En Cuba. No, sí es cierto. No, hay muchas letras en nuestro español de pronto que pueden cambiar simple y sencillamente. Ya lo dijimos, ¿no? Como la N a la ñ. Sí, hay veces que un solo ganchito extra, bueno, cambia totalmente el significado de la letra, una P a una R. P, le pones el ganchito y es una R, ¿verdad? Ya cambió totalmente. Entonces, así sucesivamente te das cuenta de que se pueden cambiar las letras en nuestro español. Bueno, también dentro de lo que es la escritura, por ejemplo, un solo error milimétrico sería capaz de poder transformar la frase, mire, alaba a Dios en profanar a Dios. Un pequeño. De alabar a Dios a profanar a Dios. La distancia es enorme. O sea, entonces, en lugar de decir alabar a Dios con el ganchito correcto, entonces si no lo pones correcto dirías profanar a Dios. Entonces, si tú escribes o traduces de manera mal la escritura, por ejemplo, al ser un escribano, un traductor, entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Que la gente, en lugar de pensar que debes de alabar a Dios, es que profanes a Dios. Entonces, había razón. Ni una tilde, ni una J, ni una tilde pasará, ¿sí? Hasta que todo esto sea cumplido. Hay de aquel que le quite una J o una tilde y transforme el texto a su conveniencia. O sea, es la conjugación de los dos textos que tenemos, tanto el de Apocalipsis como el de Mateo. Entonces, de ahí la importancia de poder conocer lo que dice realmente la Escritura. Entonces, hay algunos ejemplos, hermanos, que implicaban, de pronto, de los más conocidos, implicaban de pronto un cambio en lo que era la Escritura. Por ejemplo, hay una supuesta blasfemia en donde el texto bíblico de Deuteronomio 6:4 dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La palabra correcta que se utiliza ahí es ejad, que tiene que ver con uno. Pero la palabra incorrecta es ajer, que quiere decir otro. ¿Y cuál es la diferencia? Una pequeña línea. Entonces, ¿te das cuenta? Pasa entonces de una adoración genuina, directa, al único Dios verdadero, a lo que sería otro Dios extraño. Y de ahí nace. Ahora, volvemos de nuevo al texto. ¿A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna? Ellas son las que dan testimonio de mí. Y se les ha pasado. Traductores de la Escritura no han puesto atención en lo que han traducido. Ahora, ¿sabe, por ir culminando relativo a esto,
¿Sabe cuál era de pronto lo que eran las consecuencias de cometer fallos caligráficos para un escriba? Primero, era la ruina financiera, el castigo económico, la pérdida del trabajo, ¿sí? Y también su derecho a pago, no recibían pago más. También la descalificación de su licencia, como lo dijimos hace un instante, la pérdida de la confianza en esa persona y podría ser la muerte civil profesional, o sea, nunca más podrá desarrollar su trabajo en la vida. Ahora, también consideraban maldiciones divinas, un castigo de carácter espiritual. Por ejemplo, alguien escribió, un famoso rabí, que era escriba, escribió esto: hijo mío, sé cuidadoso en tu trabajo, porque tu oficio es una obra celestial. Si omites o añades una sola letra, destruyes al mundo entero. Gracias Dios que estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, Pablo tenía razón en poder decir, hermanos, que nosotros como ministros de Dios debíamos de ser doctos, conocedores de la Escritura, para poder entonces hablar con certeza. ¿Por qué? Porque si estamos equivocados podemos guiar a las personas al error. En lugar de ofrecerles la vida eterna, sería una condenación eterna, apartados de la verdad. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que, mi hermano querido, cuando le toque la predicación, usted prepárese, pero prepárese, pero prepárese, pero prepárese. No traiga cualquier cosa, es que no pude, es que no tuve tiempo, es que no. Y saque tiempo, porque esto es lo que va a producir crecimiento en usted y crecimiento en los demás. No estoy hablando, sí, hija. Sí, malinterpretación de del texto, ¿no? Relativo a lo que la letra mata. La letra mata es una relación a lo que es la ley en sí, la práctica del legalismo. Pero, bueno, lo que nosotros estamos realmente enfatizamos, y yo entiendo la intención de tu comentario, es que muchas de las veces nosotros decimos, ay, Dios me lo va a dar, Dios me va a dar el mensaje. Sí, Dios te da el mensaje, sí, pero tienes que estudiar. Estudia. Vamos, cada uno de pronto podemos tener maneras diferentes en donde Dios nos habla a nuestra vida y nosotros entendemos por la parte práctica, por la parte relacional, porque a veces Dios nos ha hablado tantas veces de esta manera que ya entendemos que es Dios el que nos está hablando. En el caso mío propio, por decir, yo recibo muchas veces un tema, a veces, muchas veces, pero no siempre, o sea, un tema, y bajo el tema es que empiezo realmente a predicar, a hablar. Tengo que amontonar conocimiento relativo al tema para poder compartirlo de una manera sistemática, poner, por ejemplo, el tema que estamos compartiendo por la noche, que tiene que ver con actitudes de la fe. Cada uno de los puntos se ha convertido a veces en 1 o 2 predicaciones, cada uno de esos puntos. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver con eso? Tiene que ver con el escudriñar.
No con el amontonar versículos que se parecen a, o que se pronuncian, o que tienen la palabra que yo quiero que tengan, sino más bien saber interpretar, aleluya, si los estás poniendo en el lugar adecuado o no. Aleluya. Se fueron la gente. Entonces, es seriedad, es seriedad. Entonces, vuelvo y repito, por favor, porque eso sí, a lo mejor se le olvidan todo, pero acuérdese de que tiene que estudiar profundamente para traer una palabra de valor. Una palabra, hermano, que sea una palabra de Dios, ¿sí? Que edifique, que exhorte, que consuele, y que tenga los condimentos necesarios para que traiga desarrollo a aquellas personas que lo están escuchando. Ok. También había la maldición del hecho de ser borrado su nombre. Estoy hablando de pronto de castigos espirituales, que la gente pensaba, consideraba que cada uno de los escribas, por haberse equivocado, entonces los iban a recibir. Entonces tenía que ver con el hecho de que su nombre fuera borrado del libro de la vida. Y que ahí citaban, por ejemplo, el texto que leíamos de Apocalipsis, en donde eran de alguna manera merecedores de las plagas y del juicio divino sobre ellos. Entonces, era muy, muy, muy serio todo este asunto. La única manera de poder enmendar lo que serían de pronto los errores que cometía un escriba era basados en la autorización de una especie de carta autorizada por 30 días. Para que en esos 30 días ellos se encargaran de borrar la J o la tilde que estaba de más y que habían escrito en los pergaminos. 30 días. Entonces, ¿sabe qué? Estaban minuciosamente con pequeñas lijas, limando sin dañar la piel, corrigiendo esto, corrigiendo lo otro, porque tenía que ser claro. Si no lo terminaba en 30 días, pues ya sabe, si hacía merecedor de todos los juicios y de todas las maldiciones que caían sobre aquellos que no tenían cuidado al traducir las escrituras. Ay, Dios mío. Esto lo vamos a ver en bibliografía, que es uno de los primeros estudios que pensamos considerar para poder abundar más relativo a esto. Pero ya ahora usted va a entender la razón de la exégesis y la eisegesis, ¿sí? Ideas preconcebidas del lector, que también podía implicar errores de pronto al nosotros realizar una interpretación escritural. Por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado relativo al estudio de un texto. El ejemplo de eisegesis, Mateo 18:20, creo que lo vimos, no me recuerdo si lo vimos o no. Sí lo vimos, ok. Sí, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, el error afirmar una condición numérica para la presencia de Dios en la oración, asumiendo que el texto habla de esto. O sea, ¿de esto realmente habla el texto? No. Habla de que el Señor apoya con la autoridad delegada a aquellos que de pronto van a ejecutar una disciplina por alguna razón en la iglesia. De eso habla. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto también es importante poder reconocerlo, porque al final
nosotros como ministros de Dios o cualquiera que haya sido llamado por Dios y haya sido puesto en el ministerio, no está por gusto, está porque fue llamado y ha sido de pronto o ha recibido una delegación de autoridad delegada de parte del cielo para poder ejercer de manera correcta, siguiendo los principios, ¿sí?, disciplinarios que enseña la Biblia. Como ya lo dijimos, los problemas entre hermanos se arreglan entre hermanos. Cuando el hermano no quiere aceptar de pronto su error, entonces se llega al término de 3, donde hay 2 o 3. Entonces se menciona, y cuando no hay 2 o 3, ya al último extremo ya tiene que ver con tenerlo como un impío. Y a veces impío, dice uno, bueno, impío tiene que ver con aquel que no conoce a Dios. No, impío tiene que ver con el que conoce a Dios. Pero bueno, el ejemplo de exégesis en la lectura correcta, ahí está. ¿Sí? Jesús está dando instrucciones estrictas sobre la disciplina de la iglesia y cómo lidiar con un miembro que ha pecado. El proceso requería primero hablar a solas, luego llevar 2 o 3 testigos y finalmente presentarlo ante la comunidad, lo que hemos dicho hace un instante. El verdadero significado cuando Jesús dice que estará en medio de 2 o 3, no está hablando de un servicio de adoración, está prometiendo su respaldo judicial y autoridad espiritual a los líderes de la iglesia cuando estos tengan que tomar la decisión de disciplinar o excomulgar a algunos basándose en el testimonio de 2 o 3 testigos. Segunda a los Corintios, eso lo vimos, eso no lo vimos, ¿verdad? Segunda a los Corintios, Brenda, tú que te recordabas, ¿no? Eso no lo vimos, ¿no? Sí. Segunda a los Corintios 3:1. Solamente ese verso. Tiene 2 minutos para leerlo. Ya no quiere leer, pero no se quiere equivocar, ¿verdad? Traiga sus lentes, porque si no... Segunda Corintios 3:1. ¿Sí? A ver. Lo estás leyendo con razón. Ok. O tenemos necesitado como algunos de cartas de recomendación para vosotros, de recomendación de vosotros. Pregunta, relativo a esto, ¿implica la necesidad de pronto de ahora sí que tener otras personas en tu favor como un testimonio que es verdadero y que es genuino y que fortalece los lazos de una verdad que puede estar mencionada de alguna manera en lo que se está hablando? Entonces, no vamos a leer los otros versos, sino nos vamos a dejar así, sin leerlos. Solamente vamos a estar puestos de pie y vamos a agradecer a Dios por este tiempo que el Señor nos ha regalado. Lo que sigue posterior a esto son lo que serían los elementos de la teología histórica. Entonces, lo vamos a dejar para el próximo domingo si el Señor lo permite así. Pero bueno, yo me siento satisfecho de poder haber hablado relativo a esto y traer ahora sí que con prioridad la necesidad de poder escudriñar de manera correcta las Escrituras, más allá de pronto de hacer una lectura superficial, o sea, de un texto o una mala lectura de un texto, aunque es importantísimo, incluso guardar lo que son los puntos, las comas y todo esto. A veces nosotros pasamos los interrogantes, no los hablamos como interrogantes, o sea, no lleve prisa para poder leer la Escritura,
sino llévese su pausa, ¿no? Pero hágalo de manera correcta, porque de esa manera estará honrando al Señor. No deje que, no importa que la gente diga, no, mira, se equivocó, no, se pasó esto. Olvídate de lo que pueda decir la gente. Lo importante es que lo que estés haciendo lo hagas al máximo, en tu máximo, porque eso es lo que se requiere, ¿sí? Ya si de pronto tienes problemas con tu español, tienes problemas con tus ojos, porque podemos tenerlos, ¿sí? Yo los tengo igual. Puedo pasar puntos, puedo pasar comas, pues yo trato al máximo de poder hacer las cosas, pero siempre me voy a equivocar. Perfecto, no hay ninguno, pero debemos de reconocer nuestros errores, ¿sí? Y poder hacer lo que es necesario y conveniente. Amén. Padre, yo te quiero dar gracias en esta mañana preciosa que tú nos has regalado. Gracias por este tiempo, Señor, en donde hemos escudriñado tu bendita y tu santa palabra. Gracias, Señor, por la importancia no solamente de leer, sino de escudriñar la misma, para poder, Señor, aleluya, ser iluminados en las verdades eternas. Muchas gracias por la bendición de poder conocerte a ti como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Muchas gracias por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros y que continuamente ilumina el texto sagrado para darnos a entender, Señor, cuál es la intención tuya, Señor, aleluya, para con nosotros, para con nuestras vidas. En esta hora, Señor, que vamos a salir de este lugar, te pedimos de tu bendición, que nos guardes, que nos ayudes, que nos protejas, Señor, de todo mal. Salimos con esa confianza, esa es nuestra fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos veremos en la tarde si Dios lo permite.